gente, ¿cómo estamos? Bueno, aquí súper contentas con esta invitada del día de hoy, Clara Torres. Ella es instructora de yoga, también maneja mucho la parte holística y bueno, súper contenta, ¿verdad, Yoli? Estamos súper felices de tenerte, Clara. Y bueno, Gracias. y ante todo agradecerte porque nos traes tanta información valiosa, tan importante como es las prácticas de yoga. Y bueno, te damos la palabra. Queremos que nos expliques un poquito de Lo que ti y hace. de lo que haces. Sí, hola, ante todo, gracias a ustedes también y gracias a todos los que están escuchando. Yo más bien manejo el psicoyoga, que es una forma como de evolucionar a través de las enseñanzas del yoga, pero de un modo, digamos, más personal. Más No, terapéutico. sí, más terapéutico, no solo llevado por la filosofía, sino por la psicología, ¿no? Ujú. Más Qué interesante. ahondando o profundizando. Y es un mundo muy lindo, muy hermoso, porque muchas personas creen que el yoga es solo ejercicio y que solo es aprenderse un montón de conceptos No, filosóficos, pero cuando entran en este mundo, no hay nadie que no le encante, es alucinante porque es como, es hermoso, misterioso y hermoso. Sí, tú sabes que yo soy practicante de yoga, a mí me encanta el yoga, yo es también. algo que yo hago porque pues no soy mucho de hacer ejercicio, pero me gusta hacer yoga. Y sí siento que el yoga va mucho a la parte espiritual de nosotros, se conecta, bueno, el que quiere, ¿no? Porque no todo el mundo hace yoga igual, pero sí hay que conectar mucho con ese lado interno de uno que hay que como alimentarlo, ¿verdad? Claro, sí, ¿no? Y además cuando empiezas a entrar en estos conceptos y en este mundo, eh, las mismas personas me dicen, ay, yo no sabía que esto llevaba tanto, porque el yoga es un estilo de vida en sí, es llevar un estilo de vida, pero el psicoyoga, además de llevar ese estilo de vida, te lleva como a esa transformación profunda del ser, porque te penetra en el inconsciente, Ujú. en el colectivo y tanto en el personal, y te hace hacer cambios. Entonces ya la persona no solamente, digamos que confabula con ese estilo de vida, sino que se implica en su propia transformación. Ahí es donde está lo hermoso. Claro, porque automáticamente en la medida que vamos haciendo yoga, vamos haciendo ese movimiento energético que aunque no nos damos cuenta, él está fluyendo allí, ¿no? A través del cuerpo y está empezando a mover esa energía que bueno, que está unido a nuestras aguas, a nuestro fuego interno, ¿no? Exacto. Y que de alguna manera pues se va a expresar tarde o temprano, ¿no? Sí, pero incluso va mucho más allá. Por ejemplo, hay conceptos, te daría un ejemplo porque si no es inmenso este mundo. Por ejemplo, el concepto de los cuerpos del yoga. En el yoga se dice que somos seres multidimensionales, ¿no? Que Multidimensionales. tenemos muchas dimensiones y lo expresa como los kochas, que son el cuerpo físico, la maya kocha, el cuerpo energético, el cuerpo mental. Entonces, por ejemplo, cuando empiezas a trabajar en el psicoyoga, ya no solamente tú sabes ese concepto, que en el yoga normal, en el tradicional, lo que haces es trabajarlo a través de los ejercicios y tener ese conocimiento. En este psicoyoga no, en este psicoyoga te implicas, y entonces comienzas a trabajar en ti más profundo, a modo terapéutico, a modo psicoanálisis, psicoterapéutico, en tu cuerpo físico, en tu cuerpo energético, cómo trabaja, por qué eres de esa manera, por qué te están ocurriendo las cosas, y ahí trabaja en tu propio cambio, en cada parte de esa faceta de ti multidimensional, ¿comprende? Me- Entonces trabaja el cuerpo físico, el cuerpo energético, pero más allá de la meditación y los ejercicios, ya en el área del psicoanálisis o en el área, digamos, de terapia ya transpersonal. Ya, entonces para ir más o menos entendiendo para esta gente que no conoce nada de estos temas y dice, no, vamos a hacer yoga, tiramos el mar ahí, nos empezamos a sudar y toda la cosa, ¿no? Así mismo. Básicamente, yo te voy a decir un poquito, pero yo practico Hoponopono,
¿verdad? Qué No sé si has bonito, qué bonito. escuchado Ho'oponopono. Sí, Y claro. es una herramienta de mantras que ayuda a limpiar las memorias de ancestros, de vidas pasadas, de la vida propia, etcétera, ¿no? Es como una conexión. Entonces, digamos que el yoga que ustedes practican en este psicoanálisis que hacen, sería mucho conectar con esas memorias con ejercicios, con mantra o con piedra, ¿cómo se maneja Y el de hecho tema? sería entrar en el inconsciente y trabajar esas memorias. A través de como Sí, de hipnosis, por ejemplo. claro, afortunadamente como yo no solo tengo yoga, sino también he estudiado psicología, Ajá, tengo, o sea, soy psicoterapeuta y también un poco de psicoastrología, un poco de psicogeometría sagrada. Lo que he hecho es como integrar, como dices tú, esas herramientas un poco en esto, como para cuando se entre en el proceso de sanar. Pero el yoga en sí tiene muchas herramientas. Lo que claro, pasa que podemos, si queremos complementar, o sea, si estamos, como tú dices, sanando memorias, el yoga en sí también tiene sus propias herramientas para el karma, eso le llamamos el karma, ¿no? Yoga. claro, los Que, karmas, sí. que en realidad el karma es eso, es el conjunto ese de memorias, digamos, que tenemos archivadas que hay que trabajar. Entonces, ya también se puede trabajar a través, puedes incluir también el Ho'oponopono. Lo importante es que tú sepas cómo entrar en ese mundo, por qué estás ahí, qué sucede. Y la filosofía, mira, el yoga, pues si te vienen a ver, viene siendo como la madre, en realidad, viene siendo la madre de la psicología y de las terapias en sí, porque desde los Vedas, los Upanishads, el Bhagavad Gita, que fueron los escritos que se escribieron incluso antes de la Biblia, antes de Cristo, Ujú. 10.000 Sí, años antes de Cristo, ya vienen marcando el precedente de la psicología sí. y de ahí nada, porque ya era una forma de ahondar en el ser, en el que por qué existimos, en cómo podemos hacer para mejorar y evolucionar nuestras vidas, y eso es psicología. Lo que Totalmente, pasa que estaba totalmente. adornado con una forma, y ya cuando se va evolucionando, porque los Vedas van evolucionando, primero eran ritos y eran mantras, luego evolucionaron en los Upanishads, luego evolucionaron en el Bhagavad Gita, y todo eso después en los limbos del yoga, o sea, fue evolucionando, pero si te vienen a ver, todo partió de ahí. Todas las ramas que se desprendieron a filosofiar o a Platón, todos los filósofos griegos, y después todas las ramas que se desprendieron en esa psicología, en realidad lo que van haciendo es como evolucionando ese concepto. Todo lo demás, ¿me entiendes? Como digo, es como si fuera la raíz Sí. de esa búsqueda espiritual y de esa pregunta de quién soy, a dónde soy, por qué estoy y esa respuesta. Así que no tiene nada que ver que podamos complementarlo, porque en realidad todo es como una integración, ¿entiendes? Como si se Sí, porque es encontrasen. que todas estas filosofías siempre tratan como de, bueno, a medida que pasan los años y todas estas cosas siempre se van como incrementando la misma ideología se va como diversificando Así y va mismo, creando nuevas técnicas. Nuevas, Creo que es claro. parte de la evolución y todo, realmente va todo va a lo mismo. evolucionando. Lo importante es tener la intención de, pues, el proceso que se vaya a lograr. Y es lo importante digamos, este método así un poco más moderno. ¿Por qué? Porque también a veces hay muchas personas que son muy clásicas y no omiten los cambios. Entonces, no, pero ¿por qué hacen esto? Es que no puedes tener una ideología de miles y miles de años atrás con una mentalidad de un 2022. Exacto. Entonces, claro, Y ahí vamos todo a las avanza. religiones, también se pegan ahí. Y el colegio, y Exacto, los colegios, que Los muchos colegios, sistemas, los todo sistemas. el exacto. sistema, Y eso es lo malo de la humanidad. El apego no solamente es un apego emocional, hay un mm, apego también cultural, a radical. costumbres, a pensamientos, a hábitos, a creencias, a muchas cosas.
Entonces te Eso- pones a pensar, sí, el yoga es, como dicen en España, la hostia, lo máximo, pero también ha evolucionado muchísimas cosas como la psicología transpersonal, por ejemplo, que le dan un retoque, que le dan una vida y que lo, digamos que lo despiertan de estar dormido de hace miles de años, ¿no? Entonces la gente quiere practicar un yoga antiguo, un yoga dormido, y no puede ser porque la vida evolucionó y vamos a una revolución en el que el entendimiento, comprende, tiene que ser actual y decir cómo yo comprendo estos términos tan metafóricos, tan rebuscados, la gente se pierde. ¿Y Entonces tiene cuántos que haber, tipos de yoga existen? Porque hay uno que se llama Kundalini y esas cosas más o menos. Dime más o menos cuántos Hatha tipos. yoga, sí, Ajá. Kundalini Kundalini, yoga. sí, el yoga, todo viene de ahí. El yoga, la Kundalini viene, es un concepto, lo que es Tantra, Kundalini, son conceptos que nacen, en realidad no nacen del yoga como tal, en realidad nace de los escritos tántricos que se agregaron a ¿Y eso qué es? los escritos tántricos, porque la gente tiene mucho, digamos, dificultad al entender el tantra, mucha Ya. confusión. Y se cree que cuando se menciona la palabra tantra es sexo, y no es así. Sí, yo Claro, no el me la tantra, sabía. En serio, Kelly. Bueno, no sabía que el sí. tantra lo relaciona mucho con el sexo. Eh, Entonces, Ah, está el mm, sexo tántrico, imagínate un yoga sexual. Oh no, bueno, my claro, está el sexo God. tántrico, claro, pero en está. realidad el tantra en realidad es Es la energía, el trabajo sí, con la energía a través de los sentidos. Yolanda es que maneja temas sexuales. sí, es que realmente, como dice Clara, se ha desvirtuado realmente todo lo que implica el tantra y realmente la parte de la sexualidad del tantra es una porción muy pequeña de todo lo que representa el tantra y el trabajo energético que se maneja con él. Es una vertiente del tantra muy puntual. Claro, porque al tantra hacer el trabajo con la energía vital a través de los sentidos, evidentemente el sexo forma parte de el sexo también es la energía de vida. Claro, Entonces, Sí. claro. el tantra busca también buscar ese gozo y esa satisfacción, esa trascendencia a través del sexo, pero no es necesariamente a través del sexo, también a través de tomarte un té, de ver un paisaje, o sea, Es como conectar con un Con placer, con el placer del con un disfrute es de la como disfrute. energía. identificarte con la experiencia a un punto que te fundes tal que la trasciendes, te vuelves una con Interesante. ella. Pero da Exacto. igual si la experiencia es sexo o si la experiencia es comer o pintar o crees que tú no hay separación. Pero a nivel sexual no todo el mundo conecta de esa forma. O No, sea, el tantra a nivel sexual es muy difícil porque en primer lugar hay que tener una preparación, pero la gente se lo toma a broma y vamos a hacer, ya incluso dicen sexo, vamos a hacer a tantriar y eso no es así. Entonces, para llegar a un sexo tántrico, en primer lugar, puedes llevarlo tú sola o solo o en pareja, pero para llevarlo tiene que haber, porque se trata de que esa persona y la otra interactúen en campos electromagnéticos, o sea, yo entro en tu campo, tú entras en el mío. estar consciente de que eso está sucediendo. Sí. Exacto. Pero Y ambas personas tienen que estar ambas, conscientes. claro, si no, Claro, no hay claro. tantra. Si no, no hay tantra porque el tantra es fundirte con Es esa un trabajo de experiencia. energías, de ambas energías, de las dos ¿Los personas. chakras se unen? ¿Los Sí, Los chakras? chakras, bueno, los chakras son otro concepto. pero si hay El un tantra trabajo a es, través de los chakras, claro. los chakras, pues, no, la gente liga mucho, en realidad no tiene nada que, o sea, tiene que ver, pero no tiene que ver. El tantra, digamos que es esa fundirte en esa energía con el otro, en el que tú entras en mí, yo entro en ti. O sea, no es un sexo en el que yo diga, bueno, me voy a satisfacer, tú te vas a satisfacer y cada uno individual. No, es como, comprende. De hecho, no es Crear para esta energía. El propósito es crear esta de energía. hecho, El, no es, la importancia no es llegar al Al orgasmo, clímax. el No. sino clima, sí. al gozo, al placer, Mm. Es un de que yo trabajo, le, es un trabajo a través de la energía, donde es obviamente hay pura un movimiento energía. de energía, por eso es que se habla que sí se trabaja los chakras, porque está funcionando en circuito Eso energético es lo que me imaginé, entre, ¿no?
entre Ahora una vamos a hablar de los persona, chakras. una Sí, ahora vamos a persona y hablar de la los chakras. otra. Lo que pasa es que el que no necesariamente, lo que te quería decir, quien hace tantra tiene que estar pendiente si trabaja los chakras. Ahí no entra la mente, o sea, es No, algo claro, eso es tan algo energético. fundido que sucede. Y los chakras en realidad son la transición de cada chakra, de Muladhara Vadhisthana, Vadhisthana Manipura, Manipura Vishuddhi. O sea, hay muchísimos chakras en el cuerpo. Lo que pasa es que esos son, digamos, los más importantes porque son los que... Los principales, los que pero no solo los principales, ¿verdad? sino digamos que son por donde trascendemos en la evolución. Los chakras son niveles de conciencia. Y cuando Kundalini atraviesa los chakras, lo que está haciendo es atravesar niveles de conciencia que van desde lo denso, que es el chakra raíz Muladhara, hasta lo sutil, que es el chakra Sahasrara. Una pregunta. Y se van limpiando esos chakras cuando uno está en esa energía ahí, o estamos intercambiando, yo te paso lo negativo mío y tú me pasas lo negativo tuyo, o yo te paso lo negativo mío. Pero hablas del tantra. Sí, en el tantra, en ese Es que proceso. por eso es que te decía que han cogido con ligar el tantra con los chakras. Y en realidad no es una cosa que, no es un proceso mismo, no. Tantra es una cosa y el proceso de los chakras es uno. ¿Entiendes? Lo que pasa que también estamos hablando que cuando tú llegas a un proceso de trabajo con Tantra, y tampoco quiero que nos vayamos del tema de Luna, ¿no? Es que estás haciendo un trabajo de conciencia también. Hay una implicación y un trabajo de conciencia. Entonces, el estar hablando de implicación de que yo te paso lo mío negativo, no, porque es que cuando ya tú llegas a ese proceso, ya tú has hecho un trabajo contigo, un trabajo espiritual, un trabajo de evolución, como dice ella, porque tú estás elevando tu nivel de conciencia. Por ejemplo, yo estoy dando ahora un curso de psicoyoga y ahora estamos en la parte de la tríada inferior, que son los chakras inferiores, Muladhara, Vadhisthana y Manipura. Ahí es donde se trabaja ese proceso que son las memorias del inconsciente y es donde trabaja esa parte kármica. Entonces se supone, como dice bien ella, muy bien Linda que lo dijo, que cuando tú llegas al concepto de un tantra en el plano sexual, ya tú has trabajado tu energía, tu parte, has quemado tu parte kármica, has purificado tu cuerpo. Porque el yoga tiene muchísimas herramientas para purificar el cuerpo, porque en la parte física haces desintoxicación, que es el pachakarma, y haces muchísimo trabajo de desintoxicación. En la parte energética también, en la parte mental. O sea, no solamente te desintoxicas físicamente, sino energética y psíquicamente. Entonces, cuando tú llegas a un punto ya, a un nivel de poder tener una experiencia tántrica elemental, ya tú has pasado ese, ¿entiendes? No es que alguien común, así que nunca ha practicado, ¿sabes? Me voy a poner a hacer. ¿Prende? Sí, sí. Cuando entramos en hay estos que estar enamorado para eso, ¿no? No. El cual no porque escuché. me imagino como el enamoramiento es digamos que algo en el cuerpo que transmite una energía, ¿no? Y entonces... Lo que pasa es que también, Kelmi, hemos confundido el amor con enamoramiento y ahí viene el problema. Claro, cuando yo hablo tú del vas a un enamoramiento proceso, como tal. Ay, me enamoré, tú sabes, o sea, De hecho, se puede hacer tantra sin amor individual. Eso A ver, es mi el pregunta. concepto del amor personal es muy diferente al concepto del amor, digamos, universal. Cuando uno ya trabaja los 3 chakras inferiores y ya, digamos que ha activado sus chakras superiores, tiene un concepto diferente del amor. Exacto. El amor está en Anahata, que es, digamos, el intermediario entre los 3 chakras inferiores y los 3 chakras superiores. Y en Anahata es donde se pasa de la transición del amor personal al amor universal. Al amor universal. ¿Comprende? Porque, perdón, el amor que conocemos en la vida común, en la vida cotidiana, digamos mundana. El amor de Disney, El amor hacia la pareja, el amor hacia el hijo. Sí.
cuando tienes otro nivel de conciencia, por eso es que los chakras son niveles de conciencia y ya tú has trascendido esos niveles, digamos, necesidad, sexo, poder, que son Muladhara, Vadhisthana y Manipura, ya tú tienes otro punto de vista, otro enfoque del amor. Muy interesante, muy interesante. Y además fascinada. que no necesariamente el practicar en este caso el tantra, no necesariamente tiene que haber penetración, que es otra cosa que se confunde. También. Entonces tú puedes estar con una persona, por ejemplo, mujer con mujer, hombre con hombre, o amigos, o lo que sea, haciendo una conexión tántrica donde hay un intercambio de energía, que ahí se está También. generando energía de vida, energía de creación, porque está fluyendo la energía. Claro, por eso digo que esos son gente que tiene otro nivel de conciencia. Y ¿no? tú sola Obviamente. puedes hacer tantra, no necesitas También. a otra persona. Exacto. También tú puedes tener digamos, un momento de sexo tántrico. Cuando se habla de sexo ya en un concepto espiritual, que por eso es lo que se llama sexualidad sagrada, ya se va a otro nivel también. ¿Entiendes? Esto debe No es ser muy solamente interesante. claro, no es Sí. solamente al nivel del amor. Mira, cuando te voy a decir algo muy íntimo, ¿no? Cuando tú estás, digamos, hay diferencia digamos, en el orgasmo. Hay un orgasmo exterior y un orgasmo interior. El de la mujer. Bueno, y del En hombre, todo. si tiene En la el hombre capacidad también. para hacerlo. Los hombres que tienen mucho nivel espiritual tienen su orgasmo interior, que es el orgasmo que no es el que tú sueltas el semen, sino que tú introduces la energía hacia el cuerpo. Eso se llama un orgasmo cósmico. Cuando tú ya estás en ese proceso de depuración, que ya estás depurada, tú puedes experimentar un orgasmo cósmico. Y de hecho, no tienes ni que tocarte. Es que hay diferencia, porque cuando tú trabajas solo en la parte genital, estás haciéndote, digamos que a un sexo físico. Cuando tú tienes una capacidad de generar la energía sexual en todo el cuerpo, no solamente en el clítoris, en la vagina, digamos que tú tienes esa capacidad de la energía sexual, está ahí porque nos hemos acostumbrado a trabajarla ahí. Pero si te vienen a dar cuenta, una mujer también tiene placer en los senos, una mujer tiene placer en Clara, otras. pero yo no sé, pero es que la mujer está tan lejos de experimentar eso. No, para No nada. sé, o sea, es que con tanta cosa que bueno, es que hemos tenido varios programas y hemos hablado con mucha gente también. Y con tanta situación, por ejemplo, de la mujer que ha estado tan enclaustrada durante tanto tiempo, esas memorias que traemos de esos antepasados de nuestras mamás, abuelas, tías y ancestros y no sé qué, de que el sexo es dañino, de que el sexo es malo, de que el sexo hay que hacerlo. Tú sabes, yo no sé, aclárame ese tema porque es que yo pienso que estamos un poco lejos, que no todas las mujeres, o sea, pueden llegar a ese nivel. Mira, Estamos en cambios, Kelly. sucede de una manera natural, porque nos han encasillado a la mujer, a la energía sexual de la mujer, la han encasillado en los órganos sexuales. Pero una mujer, bueno, yo hablo de la mujer, pero estamos hablando de los dos. En general, por supuesto, pero en Una el caso mujer de la mujer. es erótica en sí, en todas las partes. Si te viene a ver, hay erotismo en los ojos del hombre y de la mujer. Hay erotismo en la boca, hay erotismo en un pelo, hay erotismo en una forma de caminar. Hay erotismo en tantas cosas. Lo que pasa es que nos han encasillado esa creencia, ese paradigma, que solo es ahí. Entonces, digamos que el clítoris sí. Pues, digamos que el clítoris es como la sucursal o la sede del placer, pero no necesariamente es el único lugar, porque tú puedes aprender digamos que el clítoris es como decir el manantial, donde tú puedes aprender a esparcir de ahí la energía al cuerpo entero. Ya. ¿Comprende? Sí. Cuando es un motor, es un motor. Sí, es como decir el punto de partida, aunque pueden haber otros puntos de partida, pero digamos que es por excelencia. Claro, claro. Bueno, no debería ser el punto de partida y ahí está el error, ahí está el gran error. Digamos que es el que más pero estamos conoce. hablando lo que nos han acostumbrado. Exacto. Además, exacto. a nivel lo típico, físico, pues. pero además a nivel físico no podemos negar
tampoco que el clítoris tiene una inmensa concentración, o sea, es el órgano del placer, es creado solo para dar el placer. Es creado solo para el placer. Lo Por que pasa es eso que digo que la desconocemos, mujer se tiene que conocer más su cuerpo, y o sea que es algo que no nos han inculcado en ningún lado. Pero quiero te voy a decir. explicar cómo sucede. Te lo digo porque lo tengo a través de la experiencia de mis propios alumnos. No es una cosa que tú te prepares para decir, ay, voy a sentir de esta manera. No, cuando ya tú empiezas el proceso, la propia energía sexual se desata en ti. Entonces, hay muchas personas que cuando empiezan el proceso espiritual, ay, me ha entrado unas ganas, tengo unas ganas, pero yo no sé qué es lo que tengo. Estoy horny. Exacto, y no saben qué hacer con esa energía. Entonces, en realidad la energía sexual es una energía espiritual, es la energía de vida. Claro, que hay que está ahí, tratarla como eso también, no y está como ahí para que la algo trabajes. Exacto, y está ahí no para que solamente, y para sacarle provecho, porque esa industrial. no, pero es que esa energía la puedes utilizar en muchas cosas en tu vida. muchísimo. Y lo que hemos venido haciendo es malgastando esa energía, desperdiciándola a través de los orgasmos, en vez de expandirla, en vez de sentir placer por todo el cuerpo, el poder postergar las relaciones, no solamente dependiendo, hay personas que de 10 minutos, 30 minutos, 20 minutos, sino poder llevarla a horas de encuentro sexual, de De hecho, es placer. una terapia Ajá, maravillosa y el porque hombre, ¿dónde me dejas el hombre ahí? El a hombre los dos, yo hablo de los dos. De hecho, una terapia maravillosa. ¿Por qué? Porque así como nos sentamos a meditar de vez en cuando, no todos los días, pero tú te crees que tú solo te nutres de lo que tú comes, tú también te puedes nutrir de tu energía sexual, porque cuando tú aprendes a eso, es una práctica que haces y puedes sentarte, por ejemplo, en posición de loto, acostada, como quieras, crear ese, o sea, despertar, no crear porque la energía está ahí, despertar esa energía sexual Despertarla. y regarla en todo el cuerpo y tener un orgasmo cósmico, y eso masajea los órganos, nutre el cuerpo, da salud, da vitalidad, da autoestima, da felicidad. No es Claro, solamente Yo voy a claro, llamar a pues. este programa Sexo Cósmico. podemos hacer una clasecita de eso. Entonces, Eso me puedes gusta. también, es una herramienta que tienes para la mujer. No solo es lo que pasa que la mujer se cree que solo es cocina, maquilla, no, tú tienes muchas herramientas, muchísimas que puedes hacer para trabajar en ti. Y Claro, hablamos de la mujer porque es la que está un poco más marginada, pero el hombre también. La verdad que sí, sí. pero es que el hombre también desconoce el poder que tiene en el cuerpo, porque es que el tema la confusión de Kelmy es porque estás mezclando lo que es la eyaculación con el orgasmo. Y el hombre tiene el poder de separar eso, porque eso no va unido, pero tiene que trabajarlo. ¿El ¿Entiendes? Él hombre no, tiene el poder de hacer eso? sí, 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 claro. De Pero, hecho, sí. pero no artes conozco el primero. marciales, los Sí hombres que los trabajan hay. artes marciales y todo eso dominan eso, porque trabajan el ara. El ara es la zona que está debajo del ombligo, que es en el vientre, que es donde están digamos, interiormente nuestros órganos de reproducción. Y ahí es donde se concentra la energía más fuerte de todo el cuerpo, es el almacén de la energía. En el yoga se trabaja mucho el ara, es un término japonés, pero yo le digo ara porque se conoce más. En el yoga se trabaja mucho esa zona vadistana, el Fíjate chakra. que he notado mucho que el hombre ha querido ir más a hacer yoga. Sí, Lo he claro. notado mucho, que ha querido como que conectar más con eso, ya no lo ve tan, tú sabes, como Yo que tengo solamente muchos la amigos, muchos mujer. alumnos hombres, muchos alumnos hombres. Sí, lo he notado Sí. bastante, que le está como empezando a gustar el tema. No sé si todos piensen igual, pero que no sé si solamente por el tema de salud o porque trabajan demasiado en la parte física y necesitan como ejercitarse más que como una herramienta de conocimiento personal interno. O sea, hasta ahí no lo he notado mucho, pero todavía los veo como que eso es para mujeres, Bueno, todavía. por lo menos los alumnos míos, tengo bastante hombres, por lo menos los alumnos míos lo ven de esa manera. ¿Por qué? Porque yo empecé a interesarme en todo esto porque el yoga que tú das, tanto en las redes sociales como en los estudios de yoga, no te profundiza.
El yoga te dice, no, tienes que alimentarte, de hecho, ni te profundizan en la alimentación, porque hay muchísimas personas veganas que comen fatal, o comen con mucho químico por tal de eliminar la carne, lo que hacen es comer Comer cosas peor. peor, que peor que si comieran carne. Entonces, yo por lo menos los que vienen conmigo, yo sí les profundizo. Y los hombres se dan cuenta que hay algo más allá, más allá. Entonces, como que se quedan así como diciendo, wow, esto era yoga. Esto es un mundo bonito. Es un mundo total, No, yo estoy de acuerdo. Y no lo, todo el mundo da un yoga de calidad. Eso es lo que yo Ojo, quería decir. Todo el mundo sí, te dice, vas a Instagram y hay mil gente alzando la pata hasta donde que tú dices, uy, un total, yoga, una acrobacia, que eso en realidad no es yoga. total, total. Es precioso, no se le quita el mérito. Y quien tenga un proceso espiritual y pueda hacerlo, aleluya. Pero no significa, el yoga en realidad es la evolución de tu conciencia. y me, ¿Entiendes? me imagino que también, siguiendo un poquito este tema, Clara, es que seguramente muchos hombres, de repente por desconocimiento o por curiosidad, van allí y al hacer ese trabajo energético y ese trabajo que vas mencionando, se van como, les va despertando toda esa conciencia y genera, y me imagino que vas viendo una evolución en esas personas, ¿verdad? Una evolución, no, un cambio de 360 grados. Las personas dan un cambio de 360. Imagínate que Cuéntanos una anécdota. empieza siendo un yo y terminas ya a la mitad del camino, ya empiezan a decirte, es que no me conozco, todo lo que dejé atrás. Han hecho unos cambios en su vida inmensos que después dice, ¿y cómo yo no había conocido esto antes? ¿Cómo yo no sabía tantas facetas de mi vida? Entonces, aprenden a autosanarse a sí mismos, aprenden a hacer, que no necesitan un terapeuta, que la terapia está en ellos mismos, ¿entiendes? Porque simplemente uno lo que los ayuda a recordar, ellos ya tenían todo eso, sino para que levanten sus potenciales, uno lo que los ayuda a que despierten sus potenciales. Y una vez que van entendiendo el proceso y van despertando sus propios potenciales, van reinventándose, camino a su nuevo yo. Mira, tú sabes que yo estaba escuchando una psicóloga española, buenísima, no me acuerdo el nombre ahorita. Ella estaba hablando del tema, porque ella estuvo como rescatando muchachas en África, de gente que estaba esclavas sexuales y todo este tema. Y de verdad, heavy, ¿no? Pero lo que te quiero mencionar es que cuando existe un evento sexual de violación sexual, se genera algo en el cerebro, sobre todo en la mujer, que hace como un bloqueo, ¿no? Nada más uno. ¿Qué se hace con esa gente que son técnicamente esclavas sexuales y hasta trabajan sexualmente estos niveles? O sea, se genera una cuestión de un bloqueo que no sienten nada. O No, sea, esas personas se pueden trabajar a través del arquetipo. Primero, tienes que hacerle se entender. desdoblan, Clara, se Sí, pero desdoblan primero del... tienes que hacerle entender. Hay un clásico en mi enseñanza que no falla y tiene que estar porque si no lo demás se derrumba. Es como el pilar de todas las enseñanzas. Y es que no eres la experiencia, eres el experimentador. La experiencia es cambiable. Y esa experiencia es simbolizada por arquetipos que juegan un papel y juegan. Y yo le hago la analogía de un teatro. Tú eres el actor que está interpretando papeles en la vida. Entonces, si tú te identificas con ese personaje, automáticamente la escena hace el personaje y el personaje hace la escena. Entonces, tú tienes esa química que tienes en el cerebro porque estás identificado con el personaje. Cuando te sales del personaje, la química se desvanece. Lo que tienes que entender que tú lo que has estado viviendo hasta ahora es un papel, es un arquetipo, digamos, de esclava sexual. Nuestras experiencias se componen de arquetipos. La madre, el padre, la enamorada, la divorciada,
Como papeles en la vida. Papeles que Exacto. estamos jugando. Entonces, si tú comprendes que estás metida dentro de ese papel, entonces te das cuenta que estás generando la escena, estás creando el guión. Nunca va a suceder algo que no sea en torno y que te implique en esa escena, ¿entiendes? Cuando tú comienzas, que es la técnica que utilizo, a observar la experiencia, o sea, te sales de la experiencia y te observas, automáticamente, eso es automático, automático. En la observación comienzas a darte cuenta que eso no eres tú, que es un personaje de ti misma. El observador ¿Entiendes? de la vida. Exacto. En general. En Y general. ves a los demás que se implicaron como personajes. Cuando tú te sales, te creas a ti misma la capacidad, porque eso te crece y te hace ver que en realidad ya no eres la víctima. Es una careta que te quitas y la sueltas. ¿Por qué te duele? Porque te apegas al personaje. ¿Por qué te lastima? Porque estás apegada al personaje. Y si tú estás apegada al personaje, también te duele los demás personajes que trabajan para que eso funcione. Míralo como una novela o una película. Hay un personaje principal, el protagonista, y está el antagonista, que es el otro, el enemigo, la resistencia. La resistencia. Y luego están los demás personajes que confabulan para que esa escena se nutra, ¿no? Si no, no tiene razón de ser. Claro. Si tú desmoronas el personaje, ya no hay antagonista, ya no hay, ¿entiendes? La escena se desmorona. Sí, psicológicamente es entendible, o sea, lógicamente, digamos, ¿no? Viéndolo desde ese parámetro. No sé Claro. si yo le quiero opinar con respecto a eso. Bueno, lo que pasa es que está interesante también desde el punto de vista psicológico y viendo lo que es cómo el cerebro, porque acuérdate que todo es a través de la percepción, Claro, claro. cómo la persona ha vivido ese evento, ¿no? Y capaz que otra chica que ha vivido ese evento lo vive de otra manera totalmente diferente, ¿no? Entonces es una asociación que se crea a través de la percepción y a través de los sentidos y se genera en el subconsciente, pues allí de alguna manera un cofre ahí muy cerrado que, bueno, habrá niñas que de repente es a través de un bloqueo y habrá personas como que se les olvida todo, ¿no? O sea, como que esa Exacto, eso parte es de lo que mi quería vida decir. la borro, la bloqueo porque es tanto dolor que hay en mí que para evitar tanto sufrimiento el cuerpo de alguna manera bloquea toda esa situación. Entonces, bueno, una técnica que está aplicando Clara es muy interesante porque es a nivel psicológico y como ella Psicológico, dice, claro. de alguna manera romper ese estado a través de la Claro. observación, pero desde el punto de vista energético, pues allí posiblemente habría que ver el caso, ¿no? Pero puede haber algún tipo de entumecimiento o insensibilidad total del área genital. Sí, Y eso hay total. que irlo trabajando energéticamente. Claro, pero como yo te dije, se trabajan todos los cuerpos. Estamos Exacto, trabajando exacto, la parte del cuerpo psicológico, exacto. pero lo Es que, es que, complementas, es que, es que sí. con las técnicas Sí, físicas, sí, con las técnicas definitivo. O energéticas. sea, la Sí, combinación. es un trabajo integral, tienes que trabajar todo, 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 todo. Exacto, porque ese bloqueo en realidad es una energía estancada. Mira, antes de que todo sea físico, primero es psíquico y antes de psíquico, primero es energético. Entonces, el bloqueo en realidad, porque para que lo entienda, la memoria o la información, la clave es la información. La memoria, porque la información es la que crea el personaje, es la que crea el Exacto. perfil. ¿Entiendes? Las memorias, cuando están archivadas en el inconsciente, no están archivadas con una foto o un carrete que diga Jolie en el año 1000 no sé cuánto sufrió. No, están archivadas en vibración. Son Correcto, energías correcto, correcto. vibracionales. Lo que pasa es que esa energía vibracional vibra a una determinada frecuencia que crea una manifestación psíquica y crea una manifestación física.
¿comprende? Claro. Entonces, cuando tú desmantelas, estás desmantelando la parte física, que es, digamos, la forma. Yo trabajo con la forma y la no forma. Cuando tú desmantelas la parte física, que es la forma, estás desmantelando el personaje. Pero a su vez también, tienes que desmantelar también la parte psíquica, que digamos que es el contenido de ese personaje. O sea, el rol que juega, el papel, su vida, su ajetreo, su movimiento, ¿no? Y estás desmantelando también la parte energética, que es a la frecuencia que vibra ese persona. Estoy de No sé acuerdo si me van contigo. entendiendo, es un Sí, poco total. complicado Sí. para... Y No, no, te sí, está anexo a bien. eso, que en esa anécdota que estaba contando la doctora, una de estas niñas quedó embarazada y obviamente pues a estas niñas las ponen a abortar, ¿no? Obviamente, porque pues Sí, no es parte del del trabajo o lo que plan. sea, ¿no? Del plan, exacto. Y esta niña empezó a recibir una energía diferente cuando sintió algo dentro de ella que vivía. Y estamos hablando del mismo, esa misma vibración interna. Si antes no sentía absolutamente nada, empezó a sentir algo dentro de ella y decidió Vida. quedarse con el niño. Con el bebé. Exacto, pero entonces creó una energía diferente dentro de su cuerpo que fue lo que le hizo clic. Eso es lo que está Exacto. diciendo Clara, que Eso es cambió lo el que yo estoy rol, Exactamente, lo que estás cambió el diciendo. diciendo rol. No tú. es que tú cojas a una persona con ese trauma y la sientes y diga, mira, tú no eres el personaje, no. Estamos hablando, estamos tratando de sintetizar todo un Claro, trabajo difícil, pero te Claro. digo más o menos cómo funciona. Tú primero comienzas a trabajar con la energía y esa energía, como dices tú, va a ser un clic y te va a llevar a un entendimiento donde vas a empezar a trabajar con tu cuerpo psíquico, que es donde vas a llevar a ese entendimiento. Si tú no cognizas, si tú no entiendes algo, no lo puedes. Eso yo lo doy también en la simbología del yoga. Es que es tan inmenso todo que es imposible en poco tiempo, pero bueno, trato de resumir todo. En el yoga se llaman los prana vayu, que es el prana, no sé si se ha oído mencionar el prana, el prana no es un Sí. la No, el energía prana es la vital. prana energía. de la La energía. energía. La Sí. energía vital. Entonces, el ki en los chinos, así entonces, ese prana tiene varias manifestaciones de sí mismo para poderse, digamos, experimentar. Y esas manifestaciones son en la ingesta, en la digestión, en la eliminación, que se la pana, en la metabolización, en la integración. Entonces, todo ese proceso es el que nosotros estamos llevando también para evolucionar. Entonces, cuando tú estás haciendo una terapia con alguien, evidentemente tú estás también utilizando todo ese proceso, no le das de golpe. Si esa persona tiene primero que digerir, metabolizar el proceso, ¿comprende? Para poder llegar a un entendimiento Claro, de sí mismo. claro. Y tú Claro. no piensas, por ejemplo, que llegar ahí, digerir a eso, hay que como que volver a revivir eso para poder sacarlo, ¿o no? No O yo no estoy de acuerdo con Mm. las terapias o las biodescodificaciones en las que te insisten en te revivir el necesiten proceso. revivir para sentirlo y Porque, entonces porque cuando tú tienes que revivir el proceso, vuelvo a lo mismo, estás entrando en un plano, en el plano astral, en un plano psíquico. Y simplemente con tu trabajar el plano, como te decía, energético, ya lo que te lleves al entendimiento del proceso. Cuando tú tienes un entendimiento del proceso, no tienes por qué entender el personaje. Lo que tratamos con la biodescodificación sí, porque o se habla con, mucho de entender por qué. No necesitamos exacto, entender lo el que por tratamos qué, con la sino el para qué. biodescodificación o con estos tipos de técnicas es meternos en el personaje. ¿Por qué mi abuela lo hizo? ¿Por qué mi tía lo hizo? No. Cuando tú llegas a un entendimiento mayor, que tú trasciendes eso, ya tú no tienes que entender al personaje, ¿comprendiste? Ya simplemente tú entiendes que estabas ahí porque jugabas un papel y que te sales. ¿Me comprendes? Y Total y no tienes que absoluto. hurgar, no tienes que hurgar.
ya tienes la capacidad, se Sí, porque supone. ahí ya sería más que el intelecto, el querer entender. Hay personas que son así, que necesitan el intelecto para poder entender y entonces aceptar y tener el proceso de sanación. Lo entiendo, lo acepto y lo suelto, Esos son digamos. los pranas vayu. Pero no tienes que tener, a ver, tienes que tener el intelecto, porque la persona le echa muchísimo al ego y al intelecto. Y son dos factores con los que tienes que trabajar. Sin ego no podemos estar, ¿no? Que el ego, maltratan mucho al ego, a la mente, al intelecto. Yo cada vez que oigo decir, no, porque el intelecto, porque con la mente, el intelecto es maravilloso. Si no tienes inteligencia, no puedes hacer absolutamente nada. Claro, Lo, usarla a favor, pues. lo que pasa es que tienes Claro. que trabajar con una inteligencia mayor, tu más alta sabiduría, no una inteligencia a modo denso, inferior, ¿entiendes? El intelecto mezclado con el ser superior. Exacto, es lo que le llaman en yoga el Udi. Cuando tú tienes el intelecto a un punto, digamos, elevado, volvemos a lo que yo digo, comprendes el proceso, no tienes que comprender al personaje. Cuando tú empiezas a meterte en el personaje, ya te identificas. Ya Entonces, eso te pierdes, ya ahí te pierdes otra vez. es una inteligencia mediocre, por así decirlo. Pero cuando tú tienes más inteligencia y alcanzas esa capacidad, tú ya no te interesas por lo del personaje ni por lo que hizo. Tú ya simplemente te sales del personaje Sí, porque porque estás entendiendo el proceso. se vive mucho desde el papel de victimización. Pues, digamos que las cosas pasan y uno las entendemos para qué pasan. O sea, no nos Sí, preguntamos para qué te está pasando esto. Nada más con que uno se porque pregunte estás para metida en qué. el personaje, estás Ujú. tratando de entender el personaje y el personaje no tiene que ser entendible. El personaje se hizo para experimentar, ¿entiendes? Entonces Para no tienes, experimentar. Muy en bien. realidad el personaje es un vestido más en un guardarropa, y tú cuando, por ejemplo, te pones un vestido para ir a una fiesta, vas a ir a una fiesta, mira, asimila los arquetipos como la ropa que te pones. Si tú vas a ir a una fiesta y la fiesta es una cita, porque vas a conocer una gente que te gusta, ¿cómo tú te pones? Tú te pones un vestido Linda y bella. rojo, ¿no? Tú te pones algo llamativo, erótico. Si tú vas a ir, sin embargo, a una boda familiar, te vistes elegante, pero no te pones un escote hasta aquí abajo para Claro, impresionar. más Entonces, cada recatadita. vestido es un arquetipo, depende de dónde vayas. ¿Comprende? Entonces, tú lo que tienes que ver, los personajes como arquetipos. Entonces, si tú vas a ir a dar clase a una conferencia, ya tú sabes que ese vestido rojo de escote hasta abajo es el arquetipo de la fiesta ¿me van entendiendo? Del desastre. No trastocas arquetipos, ¿eh? ¿Qué es lo que digo yo? Que va, por ejemplo, hay personas que van a salir a una cita y empiezan a decirle al marido, van a un lugar romántico y empiezan, pero no te fijaste, pero no te estoy, el arquetipo de la mamá siempre sale, un ejemplo. Claro, A claro, claro. eso. Y ponte el arquetipo de la mujer, ese día ponte erótica. Entonces, cuando nos metemos en el personaje, ¿qué es lo que sucede? Por eso es tan importante trabajar los arquetipos, o sea, comprenderlos, no el arquetipo en la funcionalidad en sí, ¿me entiendes, John? O sea, en lo que hizo, Sí, sí, sí. sino qué significa un arquetipo, porque, ¿entiendes? Porque yo tengo mi arquetipo de mamá, porque estoy jugando ese rol, pero no quiere decir que si yo ahora estoy en esta conferencia, ahora mismo yo tengo el arquetipo me están preguntando cosas a lo que yo me dedico, tengo el arquetipo de la profesora, ¿entiendes? De la instructora, de la psicóloga. Es que estamos llenos de arquetipos. Todos tenemos Los muchísimos arquetipos tienen arquetipos y los identidad vamos propia. rotando y los vamos rotando momento por momento. Y etapa de vida también, dependiendo de la etapa de vida, también vamos agarrando de repente predominantemente algún arquetipo específico también. Y unos mueren y nacen otros, Exacto. Y porque ya van, en esa faceta de tu vida no lo necesitas. eh, Entonces, por eso, todo eso es lo que nos deberían dar en la escuela, en vez de tanta historia, lo que nos deberían es, porque si ya desde niña eso me decía mi sobrino hoy, yo no me gusta ir al colegio, le digo, ¿por qué no te gusta ir al colegio? Y dice, porque nada de lo que me dan me sirve, eso no sirve. ¿Qué? No le encuentro, Eso. sí, decían, y muchos niños están igual, que eso ya para qué le va a servir, que no le encuentra función a las Sí, es cosas. verdad. He escuchado mucho de los niños eso de ahora. entonces tienes Entonces, que verte como
como ese experimentador que simplemente tiene experiencias. Y esas experiencias son experimentadas a través de los arquetipos y son temporales. Hoy están, mañana no están. No puedes apegarte a ellos. Y bueno, para eso estamos aquí en esta tercera dimensión, para vivir experiencias en este momento, porque todo suena maravilloso, todo lo que estás hablando, yo quiero apuntarme a todo. Qué lindo, no, la verdad que es súper hermoso, sí, no, un mundo. Pero estoy ahora cambiando mi página web para darle todo este concepto, porque es como revolucionado también todo mi perfil. Y estoy cambiando y estoy dando ahora un curso de psicoyoga. Y ahora cuando termine este curso, más o menos como no llega al mes, voy a lanzar un curso, un taller o un curso, como quieran llamar, para esto mismo, para dar de modo, digamos, como que se va a llamar yoga como estilo de vida, como para que cada persona aprenda todo esto, aprenda a vivir de esa manera y ya es algo, un prospecto que tienes de por vida, es un curso de cabecera, por así decirlo, de que ya dices, bueno, ya con esto sé cómo manejarme en el plano emocional, sé cómo manejar mis arquetipos, porque ahora estamos hablando de esto en una hora, pero esto es un mundo. Sí, Tengo claro. también mi página de Facebook, Academia Clara Torres, mi página de YouTube, Academia Clara Torres, Todo eso lo voy a poner. y la página web, todo es Academia Clara Torres, para no ligarme. Todo es Academia Clara Torres. Y entonces empezar ya a poner tengo muchas cosas, pero todas estas cosas tan revolucionarias las voy a empezar ya a lanzar ya, así que están invitados. Chévere, chévere, chévere. Pues muy Vale, bien, excelente. muchísimo éxito. De Sí. seguro que te va a ir muy bien porque está súper interesante todo esto Sí, que nos mucho. propusiste hoy y que bueno, yo creo que nos quedamos muy cortas, muy De verdad que Uy, sí, la nos falta puntita, tiempo. la Sí, sí, punta. eso fue, bueno, ni la punta del iceberg, como se le dice. Gracias a ustedes también, que son maravillosas, muy agradables. Gracias, Ah, gracias. Te seguimos gra- llamando para que regreses. Dale, amor. Namaste. Bueno, muchísimas gracias, Clara, por tu participación, por Sí. toda esta maravillosa información que te aseguro que para muchos va a ser ya un boom. Quiero saber más. Así Ay, que bueno, sí. no se pierdan esta entrevista. Sí. Dale, Y amor. Muchísimas bueno, gracias. gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que nadie tiene una sola verdad, todo el mundo estamos aquí para aportar algo en este plano físico. Y bueno, nada, bien agradecidas con Clara que yo nos haya dado su aporte del día de hoy. Y nos vemos en el próximo programa. Chao. Chao, chao, Kelmi, chao.